El 30 de junio de 1520, durante la Noche Triste, los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, intentaron escapar de Tenochtitlan con el inmenso tesoro del emperador Moctezuma. El tesoro, acumulado por siglos, incluía oro, plata, jade y plumas preciosas. La huida se tornó masacre cuando los mexicas los atacaron. Muchos españoles se ahogaron bajo el peso del oro. Se sabe que los mexicas recuperaron parte del botín. Crónicas españolas relatan que el oro fue exhibido en el Templo Mayor. Pero, ¿qué pasó con el resto, el grueso del tesoro que Cortés había ocultado antes de la retirada desesperada? La leyenda dice que Moctezuma mismo había escondido bienes preciosos antes de la llegada de los españoles. Las teorías abundan. Una sugiere que los mexicas escondieron el oro en los túneles y cuevas bajo Tenochtitlan, hoy Ciudad de México, pero no se ha encontrado un depósito masivo. Otra postula que el tesoro fue dispersado o fundido por los mexicas antes de la segunda llegada de Cortés, para evitar que cayera en manos españolas. Esto explicaría por qué, a pesar de la búsqueda brutal de oro después de la conquista, nunca se halló la cantidad esperada. También es posible que gran parte se perdiera en el lago Texcoco, donde muchos españoles se ahogaron. La búsqueda submarina es monumental. Una teoría más radical especula que el tesoro nunca existió en la magnitud relatada, que las historias fueron exageraciones para justificar la conquista. Sin embargo, los relatos de la época coinciden en la inmensidad de las riquezas. La búsqueda del tesoro de Moctezuma sigue siendo un enigma arqueológico y cultural de México, un eco dorado de un imperio desaparecido. En 1952, el arqueólogo Alberto Ruz L'Huillier descubrió la tumba de Pacal el Grande en Palenque. El sarcófago contenía sus restos y una máscara de jade, pero fue la lápida que lo cubría lo que desató la controversia del astronauta maya. La lápida, de 3.8 con las 2.2 metros, muestra a Pacal reclinado en una intrincada iconografía. Erich von Däniken popularizó la idea de que la imagen representa a un ser operando una nave espacial. Pacal sentado con controles, sus pies en pedales, un respirador en su nariz y una estructura similar a una propulsión detrás. Para von Däniken, esto es prueba de visitas extraterrestres. Sin embargo, la arqueología y la iconografía maya ofrecen una explicación consensuada. La lápida representa el descenso de Pacal al inframundo y su renacimiento como dios del maíz. Pacal emerge de las fauces de un monstruo terrestre. Su postura inclinada es común para representar el tránsito entre mundos. Los supuestos controles son elementos decorativos. El respirador es una nariguera maya y la estructura inferior es un árbol cósmico, la ceiba sagrada, con raíces que se extienden al inframundo o plumaje de quetzal. A pesar de la explicación académica, la teoría del astronauta maya persiste, alimentando la fascinación por lo desconocido y la búsqueda de explicaciones extraordinarias. La lápida de Pacal, con su riqueza de detalles y ambigüedad para el ojo moderno, sigue siendo un enigma cautivador. Malinali Tenepatl, o la Malinche, es una de las figuras más enigmáticas de la conquista de México. Nació noble nahua, pero fue vendida como esclava, aprendiendo náhuatl y maya. Entregada a Cortés en 1519, su habilidad lingüística la hizo su intérprete, consejera y amante. El misterio no es su existencia, sino la verdadera naturaleza de su papel. Para algunos es la traidora que facilitó la caída del imperio azteca, símbolo de malinchismo. Sin embargo, interpretaciones más recientes la ven de forma más compleja. Como esclava en un Mesoamérica de alianzas y rivalidades, pudo ver en los españoles una oportunidad de liberarse de la opresión azteca. Su lealtad no era a un pueblo unificado, sino a su supervivencia. Su inteligencia y capacidad de negociación la convirtieron en un puente cultural. Ella no solo traducía palabras, sino también interpretaba costumbres y estrategias. El alcance exacto de su influencia es difícil de precisar, pero las crónicas la describen como clave. Un tercer enigma es su destino final. Tuvo un hijo con Cortés, Martín, y luego se casó con Juan Jaramillo, con quien tuvo otra hija. Su muerte es incierta, con algunas fuentes sugiriendo viruela alrededor de 1529, mientras otras hablan de una vida más larga. No hay registro definitivo de su fallecimiento ni de su entierro. El verdadero papel de Malinche sigue siendo un debate y un espejo de las complejidades de la identidad mexicana. El 2 de octubre de 1968, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, fue escenario de una masacre. Miles de estudiantes y ciudadanos se manifestaban pacíficamente cuando fuerzas militares y paramilitares abrieron fuego. El misterio principal no es la masacre en sí, sino quién dio la orden de disparar, cuántos murieron realmente y la magnitud del encubrimiento gubernamental.
El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz culpó inicialmente a los estudiantes, alegando provocación y francotiradores. Sin embargo, testimonios de sobrevivientes, periodistas y militares disidentes, así como documentos desclasificados, revelan un panorama distinto. Elementos del ejército y del batallón Olimpia rodearon la plaza con órdenes de disparar. La cadena de mando precisa y la responsabilidad final siguen sin estar claras, aunque la evidencia apunta a una conspiración de alto nivel para sofocar el movimiento. La cifra oficial de muertos fue de 20 o 25, ridícula frente a los testimonios que hablan de cientos o más de 1000. Los cuerpos fueron rápidamente recogidos, algunos desaparecidos, incinerados o arrojados por ductos de basura. La plaza fue limpiada y se impuso control informativo. El número exacto de víctimas sigue siendo un misterio doloroso y una herida abierta en la memoria de México. La participación de mano negra o agentes provocadores también se debate. Algunos disparos iniciales pudieron haber provenido de edificios cercanos, sirviendo de pretexto. Las investigaciones han revelado corrupción y encubrimiento, pero la verdad completa sobre la autoría intelectual aún no ha salido a la luz. Tlatelolco es un símbolo de impunidad y falta de transparencia. La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Los estudiantes, que iban a la Ciudad de México para una conmemoración, fueron atacados por policías municipales y federales y crimen organizado. 6 personas murieron, incluyendo 3 estudiantes, y 25 resultaron heridas. El destino de los 43 es un misterio desgarrador. La verdad histórica oficial decía que los estudiantes fueron entregados a Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en un basurero en Cocula. Esta versión fue fuertemente cuestionada por padres, organizaciones de derechos humanos y el GIEI, por inconsistencias y falta de evidencia científica. El principal misterio es el paradero de los 43 y la verdadera secuencia de eventos. A pesar de años de búsqueda, solo se han identificado los restos de 3, encontrados en fragmentos diminutos, lo que no respalda la incineración masiva en Cocula. Esto sugiere que los cuerpos podrían estar en múltiples lugares. El GIEI y otras investigaciones señalaron la participación de múltiples fuerzas de seguridad. Se sugirió que un autobús podría haber transportado carga ilícita sin el conocimiento de los estudiantes, provocando el ataque, pero sin pruebas definitivas. Otro enigma es el rol de las comunicaciones entre autoridades y crimen organizado. Las investigaciones revelaron una compleja red de corrupción y encubrimiento, con altos funcionarios supuestamente involucrados en manipular evidencia y torturar testigos. La cadena de mando y las responsabilidades aún no se han aclarado. Ayotzinapa es un doloroso recordatorio de la fragilidad de la justicia en México. Durante la Revolución Mexicana, 1910-1920, la Mano Negra fue una organización enigmática y temida. A diferencia de otros grupos, operaba en las sombras, dejando un rastro de terror, con motivaciones y alcance aún debatidos. Lo que se sabe es fragmentario, basado en testimonios y leyenda. Se les atribuían actos de violencia extrema, sabotaje, secuestros y asesinatos. Su modus operandi era sigiloso, dejando poca evidencia, salvo la supuesta huella de una mano negra en las escenas de sus crímenes o mensajes. El principal misterio es su verdadera identidad y propósito. ¿Era un grupo unificado o una designación para células criminales? Una teoría sugiere que eran anarquistas o sindicalistas radicales, buscando justicia social violenta. Algunos historiadores los conectan con movimientos obreros disidentes. Otra teoría más conspirativa postula que era una herramienta utilizada por las facciones revolucionarias para sembrar terror o llevar a cabo trabajos sucios inatribuibles. Se ha especulado que carrancistas, zapatistas, villistas o huertistas los usaron para eliminar enemigos políticos. La Mano Negra sería una fachada. Un enigma adicional es su origen y disolución. ¿Cómo se formó? ¿Tenía líderes reconocibles? ¿Cuándo dejó de operar? Algunos creen que se disolvió o se transformó en otras bandas. Otros piensan que sus miembros se integraron en las estructuras de poder post-revolucionarias. A falta de pruebas concretas, la Mano Negra permanece como una sombra en la memoria de la revolución, un misterio sin descifrar. Sor Juana Inés de la Cruz, la 10ª musa, desafió las convenciones de la Nueva España con su intelecto. Sin embargo, sus últimos años, marcados por un profundo silencio intelectual y una aparente renuncia a la literatura, siguen siendo un enigma. Se sabe que hacia 1693-1694, Sor Juana dejó de escribir para el público, vendió su biblioteca e instrumentos científicos y se dedicó a la penitencia. Firmó un documento de fe con su sangre. Falleció en 1695 durante una epidemia de tifus. Esta abrupta renuncia contrasta con su carácter rebelde.
El principal misterio es la causa exacta de este gran silencio. ¿Fue una decisión espiritual voluntaria o resultado de presiones externas? Una teoría aceptada es que fue víctima de la intensa presión del arzobispo de México, Francisco Aguiar y Seijas, un prelado conservador que desaprobaba la actividad intelectual de una monja. Se argumenta que la hostigaron por su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, forzándola a someterse. Otra teoría, más personal, sugiere una genuina crisis espiritual. Podría haber llegado a la convicción de que su intelecto la alejaba de Dios. Su renuncia sería un acto de piedad extrema, buscando la salvación de su alma, reforzada por el acto de firmar con sangre. Una tercera hipótesis, menos documentada, contempla una enfermedad física o mental. Sin embargo, no hay registros médicos que la respalden. El silencio de Sor Juana sigue siendo un velo sobre los últimos años de una de las mentes más brillantes de América. La Ciudad de México, construida sobre Tenochtitlan, esconde siglos de historia subterránea. La leyenda de una vasta red de túneles secretos que conectan edificios coloniales, templos y conventos es fascinante. El misterio no es solo su existencia, sino su propósito, extensión y secretos. Se sabe que históricamente hubo construcciones subterráneas, drenajes mexicas, canales y cimientos. En la colonia, los españoles crearon túneles para drenaje, acueductos y pasajes de escape entre propiedades importantes. Algunos son conocidos y documentados, como los de la Catedral Metropolitana. El misterio se profundiza con la idea de una red secreta y extensa. Las teorías populares varían. Algunos dicen que fueron usados por frailes durante la Inquisición para mover prisioneros, ocultar tesoros eclesiásticos o como rutas de escape. Otra teoría sugiere que los tlatoanis aztecas los construyeron como pasadizos ceremoniales o de escape, que luego fueron sellados. Algunos los conectan con el tesoro de Moctezuma. El enigma principal es la extensión y la interconexión. Aunque se han encontrado segmentos aislados, la existencia de una vasta red continua es especulativa. Expertos argumentan que la geología del Valle de México haría difícil mantener una red tan antigua sin colapsar. La falta de mapas detallados añade al misterio. ¿Son solo folclore o hay una verdad más profunda? Proyectos de construcción y excavaciones han revelado más estructuras, pero ninguna ha confirmado una red tan vasta. Los túneles secretos siguen siendo un testamento a la historia subterránea de la capital. El incidente de Coyame, Chihuahua, agosto de 1974, es un caso intrigante en la tradición de avistamientos de ovnis en México, apodado el Roswell mexicano. Involucra la observación, el presunto choque y una operación militar encubierta de recuperación. La noche del 25 de agosto de 1974, un objeto volador no identificado fue detectado por radar estadounidense sobre el espacio aéreo mexicano, en trayectoria de colisión con una avioneta civil. Poco después, ambos objetos se perdieron del radar cerca de Coyame. A la mañana siguiente, la avioneta destrozada fue encontrada, y cerca, un objeto metálico grande, circular y aparentemente intacto, incrustado en el desierto. Testigos locales reportaron luces y un estruendo. La Fuerza Aérea Mexicana aseguró la zona. El misterio principal es la naturaleza del objeto y el destino de sus restos. ¿Era un ovni extraterrestre? Ufólogos afirman que un equipo élite estadounidense cruzó la frontera para recuperar el ovni y la evidencia, trasladándolo a una instalación secreta en Se dice que incluso incineraron cuerpos de entidades no humanas, aunque sin evidencia creíble. La falta de un informe oficial y el rápido limpiado de la escena alimentan estas teorías de encubrimiento. Explicaciones escépticas sugieren que pudo ser un dron militar o un misil, aunque esto no explica los reportes de radar. El secretismo militar ha mantenido el velo sobre el incidente de Coyame, dejándolo como uno de los misterios ovni más sólidos y menos explicados de México. Entre los siglos Ioch y Sindopocustos, la civilización maya de las tierras bajas del sur de México, Belice y Guatemala, experimentó un colapso misterioso. Ciudades grandiosas como Tikal y Palenque fueron abandonadas. La construcción monumental cesó, la población disminuyó y los centros urbanos quedaron en silencio. El misterio no es la desaparición del pueblo maya, sino el colapso de su compleja organización sociopolítica y su impresionante cultura urbana. El colapso fue rápido y multifacético, sin evidencia de invasión o catástrofe natural súbita. Las ciudades no fueron saqueadas, sino simplemente deshabitadas por sus élites. Los registros en estelas cesan en este periodo. Las teorías sobre las causas del colapso son variadas e interconectadas. Una teoría prominente es el cambio climático y la sequía prolongada. Estudios paleoclimáticos revelan sequías severas que coincidieron con el colapso. La dependencia de la agricultura de temporal y el aumento de la población los hicieron vulnerables a la escasez de agua, llevando a hambruna y desestabilización económica.
Otra teoría apunta a la degradación ambiental y la sobreexplotación de recursos. El crecimiento poblacional llevó a la deforestación para agricultura y producción de cal. Esto aceleró la erosión del suelo y la disminución de la fertilidad, creando un ciclo vicioso de escasez. Una tercera explicación se centra en la guerra endémica y el conflicto interno. Los registros epigráficos muestran un aumento en los conflictos entre ciudades-estado, desestabilizando rutas comerciales y diezmando poblaciones. También se considera el conflicto social interno. Finalmente, las enfermedades y epidemias son otra hipótesis. La alta densidad poblacional pudo haber propagado enfermedades rápidamente. También se consideran fallas en los sistemas políticos y religiosos. Lo más probable es una compleja interacción de estos factores. El abrupto abandono de ciudades y el cese de una rica tradición cultural siguen siendo un profundo enigma, un recordatorio de la fragilidad de las civilizaciones.